¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es lunes 23 de junio. Todos los trabajadores tendrán más dinero en el bolsillo. Esta es la frase resumen de la reforma fiscal presentada por el gobierno de Mariano Rajoy, cuyos detalles han sido comunicados esta mañana por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Una reforma que hoy nos proponemos analizar con detalle en la primera parte del programa de esta noche, a partir de declaraciones, de proclamaciones como esta otra del también ministro de Hacienda. Es evidente que un efecto económico que baja más el impuesto por las rentas inferiores, pues está promoviendo también que la renta disponible de muchísimas familias mejore y con ello también mejore su bienestar a través del consumo. Lo que, como ven, la bajada del impuesto es especialmente incisiva sobre las rentas inferiores. Entonces, esas rentas lo que hace es mejorar la capacidad adquisitiva. Y esas rentas es evidente que su capacidad de ahorrar es menor, pero eso se compagina con el tratamiento que damos fiscal al ahorro, porque es importante que en la medida de que cada uno pueda ahorre, evidentemente, y también ahí tiene esa correspondencia con esas fórmulas que damos para favorecer la formación de ahorro en nuestro país en su conjunto. Benatis Alcines, muy buenas noches. Muy buenas. Presidente de la Escuela de Finanzas, ¿compartimos esa tesis de Cristóbal Montoro de que todos los trabajadores van a tener más dinero en el bolsillo como consecuencia de esta reforma? Todos sí, pero algunos más que otros. La reforma es una reforma que, en primer lugar, lo que hace es cambiar el punto de debate. Ya no estamos a hablar de subir impuestos, estamos a hablar de bajar impuestos. Ya eso de por sí es un cambio total, cambiamos de lugar. Y segunda cuestión, se centra en un segmento de población muy importante, que son las familias que se mueven en umbrales inferiores a los 20.000 euros. 20.000, como mucho, 25.000 euros. Es decir, no es una reforma que vaya a afectar de modo considerable a la clase media, sino a las rentas más bajas. Y sí lo van a notar, sí se van a notar. Pero yo creo que el objetivo de esa reforma sobre todo es agarrar credibilidad, porque tampoco nos lleva a ningún sitio que sea desconocido. Nos está llevando, de hecho, a la España de Zapatero, nos está llevando a la España del año 2011. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, pues en todo caso es como curioso porque que la gran reforma del gobierno de Rajoy consista en volver al punto en que nos dejó Zapatero, no deja de ser como mínimo curioso o simpático, ¿no? Entonces lo que la gente se va a preguntar es, bueno, y todo esto para llegar al que el punto de partida. Yo creo que obviamente lo que quiere este gobierno es agarrar credibilidad. Tiene que agarrar credibilidad y tiene que agarrar credibilidad además entre el cuerpo social, que en principio menos le vota o menos está cercano a él. Y eso además lo hace acompañado no solamente de una bajada de los tipos para las familias de menos de 20.000 euros, sino que lo hace acompañado de un paquete de medidas que también benefician a las familias con 2 hijos, hasta 2 hijos, el tercero no queda tan beneficiado, hasta 2 hijos, y también que tenga en casa... Aquí no tenemos ese problema porque nadie tiene 3 hijos. Es uno con uno, pero bueno. Sí, la familia tipo, que tenemos de 1 o 2 miembros, incluso con personas que tienen en su casa a esa abuela o ese abuelo, etcétera. Ese perfil de hogar es un perfil favorecido por esta reforma. Bueno, vamos a entrar enseguida en los detalles de esta reforma. Lo vamos a hacer con la colaboración de Paloma Ferro. Les presento al resto de las personas que nos van a ayudar a determinar si esta reforma va a ser positiva o negativa. Jorge González Gurriarán, buenas noches. Muy buenas noches. El titular que yo proponía, que sale de la boca de Montoro, los trabajadores van a tener más dinero en su bolsillo, ¿crees que sí? No sé cuándo, porque los trabajadores este año, el pasado y el anterior, han tenido mucho menos dinero en los bolsillos por 2 motivos. Porque les han bajado en términos reales y en términos monetarios los salarios y porque les han subido muchos impuestos. Por lo tanto, en ese sentido, tienen mucho menos que en la época de Zapatero, evidentemente, ¿no? La justificación que se dio entonces era que había una situación límite, que el déficit no era el que había anunciado Zapatero, y en diciembre fue la única medida que se tomó urgente, que fue modificar con efectos 1 de enero de 2012 los impuestos. Y se prometió que se iban a reponer los tipos
o sea, se volverían a bajar. Y ahora anuncian que es con efectos de 1 de enero del 15 y del 16. Por lo tanto, lo que puede provocar que tengan un poquito más de dinero en los bolsillos no es porque los impuestos del año 15 se liquidan en el año 16. Serán las retenciones que hagan durante el año 15. De todas maneras, el gran problema nuestro no queda resuelto con esa frase ni con lo que han hecho. El gran problema nuestro es un problema de fraude. Tu obsesión también, el fraude fiscal. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Proponía Venancio que se vuelve a la época de Zapatero, se vuelve a los tiempos de Zapatero. Muy brevemente, porque vamos a tener ocasión de entrar en los detalles. Sobre la cuestión del dinero, es decir, yo creo que los que ya tenían muy pocos ingresos y estaban al margen de todo lo que es pagar impuestos y demás, pues van a seguir igual. Por el otro lado, los que tienen rentas muy altas, 100.000 euros y tal, salen beneficiados con esto. La clase media va a tener una mayor liquidez en algún momento y va a conseguir pagar menos impuestos, pero a la vez es esa reducción la que más va a afectar a las arcas públicas y por lo tanto en la distribución de la reducción beneficia a unos y perjudica a otros, y en el reparto va a haber perjudicados máis grandes en la medida en que va a haber menos ingresos. Carlos Vázquez Padín, moi boa noite. Boa noite. Supoño que escoitar que isto retrotrae a época de Zapatero para ti é unha mala noticia, ao final, pois, o parto dos montes resultou que o parto dos montes do PP é parecerse a Zapatero, non? É dicir, aquela promesa de gran baixada de impostos no seu programa electoral convírtese contra o final da súa legislatura en igualar só nun imposto. Recordemos que o Partido Popular subiu 50 impostos no que levamos de legislatura, no imposto nomeadamente do IRPF, que ao que se refire igualar o panorama de Zapatero, e ademais faino cun argumentario de claro perfil socialista, que favorecer as rendas baixas e non favorecer por igual a todas as rendas. É dicir, o argumentario de Cristóbal Montoro calquera pode estar de acordo, non? É dicir, favorecer as rendas baixas, cando un liberal diría que hai que favorecer a todos, non? A todos por igual, porque eso efectivamente o que dice que hai máis renda disponible, sí, pero entón vostede cando subiu os impostos de forma agresivísima durante os primeiros anos da legislatura, era consciente de que estaba drenando de rendas aos traballadores e as empresas, era consciente de que estaba descapitalizando as familias e as empresas. E por que o facía? Pois eu creo que para manter a mamadeira, non? Mamandurria, como dice Esperanza Aguirre en castelán, en galego mamadeira. E di Rajoy unha cousa en relación desta baixada cosmética de impostos, non? Di que supón o cumprimento do programa electoral, é dicir, hai que ter unha cara dura morrocotuda para decir que baixar un imposto despois de subir 50 impostos contra o final e de cara a atingir algún objetivo electoral no 2015, pois faz unha baixada cosmética nada máis do IRPF. Rubén Pérez, moi boa noite. Unha reforma socialista? Bueno, dende logo socialista non é, pero tampouco era socialista de Zapatero, eso era outra cousa. Aquí o que realmente, os primeiros datos que van chegando, as valoracións que nos imos facendo, é que aquí tamén hai moito escamoteo de determinados tramos de IRPF, non? Poñemos un dato, hai 11 millóns de pensionistas e traballadores que están por debaixo dos 11.200 euros que prácticamente isto non lles aplica en absoluto, digamos, o gran bloque de persoas que están sufrindo a crise. E logo hai unha cuestión que non é baladí, que isto vai a alentar de alguna maneira o falso autónomo, esa figura que empeza a estar serializada en todo o país, que prácticamente traballadores normais que estaban traballando en empresas, as propias empresas van a alentar que sean autónomos auténticamente falsos. O 18% dos autónomos que declaran pois salarios ou ingresos en rentas entre 15 ou 20.000 euros, pois prácticamente están por debaixo das escalas salariais. É dicir que volvemos á etapa de Zapatero. Bueno, a negociación colectiva no ano 2011 daba uns salarios que hoxe en día están moi por debaixo da realidade, non? Hai convenios que levan 3 ou 4 anos en renovarse, en pérdidas de poder adquisitivo absoluto brutais, non? Non estamos no ano 2011. Domingo San Pedro, moi boa noite. Bueno, parece que en función de quen analice isto é unha cousa ou é a contraria. Bueno, eu non sei, non teño tan claro que se é unha reforma fiscal socialista ou que si é unha reforma fiscal electoralista, e digo basicamente polos tempos, non? Polos tempos da súa aplicación. Parece que Cristóbal Montoro e Mariano Rajoy asumiron esa máxima de que o votante vota polos últimos 6 meses e non polos últimos 4 anos, non? Por tanto, bueno, é unha reforma fiscal que empezará a notarse a nivel de liquidez dende xaneiro ata maio, non? E en maio hai que decidir, hai que renovar
o goberno de 13 comunidades autónomas, curiosamente, ademais, coincide que son prácticamente as 13 que goberna o Partido Popular, e de todos os concellos, cidades, capitais de provincia de toda España, non? Eu penso que non se pode separar esta reforma fiscal, que ademais é unha reforma fiscal que parece que estos non saía por ningún lado, non, en todo ese informe que propuxeron os expertos, a comisión de expertos que encomendou Montoro, non eran precisamente as grandes recetas que se poderían reflexar aí, e, por tanto, bueno, ao final optouse pois polo camiño que ao mellor máis beneficio político e, sobre todo, político electoral lle podía dar ao Partido Popular para rematar a legislatura, non, que é volver a recuperar o favor do seu electorado. Bueno, pues ya tenemos adjetivos diversos para una misma reforma fiscal que, como les decía, vamos a tratar de analizar con detalle en la parte que probablemente a ustedes más les pueda interesar y afectar. Lo vamos a hacer, como les decía, con la ayuda de Paloma Ferro, tratando de entrar en cada uno de los detalles o de los grandes grupos de esta reforma que, como les contaba, hoy fue detallada, analizada, pormenorizada por el propio Cristóbal Montoro. Lo primero, ¿cómo lo vamos a notar en el IRPF? Así que nos vamos ya al plató de informativos para que Paloma Ferro nos ayude a contestar a esta pregunta. Adelante, Paloma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, en principio el gran titular, el gran trazo grueso es que pagaremos menos en el IRPF. El Gobierno ha anunciado una rebaja gradual durante los próximos 2 años para todos los tramos. Es cierto, pero tiene matices, porque el número de tramos se reduce y hay algunos contribuyentes que no saldrán beneficiados y además un par de paradojas. En este gráfico pueden ver a la izquierda de sus pantallas cuáles han sido hasta ahora los tramos de sueldos y en qué porcentaje estaban grabados. A la derecha ven los nuevos tramos de sueldos y los nuevos porcentajes. Para las rentas de hasta 12.450 euros habrá una rebaja del 5% el año que viene y del 6% en 2016. Para las rentas de hasta 20.200 euros también habrá una rebaja de entre 5 y 6 puntos porcentuales durante los próximos 2 años. Pero las rentas de entre 20.200 y 35.200 se verán perjudicadas por el reajuste de tramos. Este año pagarán un 1% más y el año que viene se quedarán pues con el 30% de antes de la reforma. Otra de las paradojas de este nuevo sistema es que los contribuyentes que el Gobierno considera ricos pagarán todos por igual, ya tengan una renta de 60.000 euros al año o de 300.000 euros al año. Y a estos últimos además les beneficia el nuevo sistema de tramos, es decir, que los muy ricos pagarán menos. Sin embargo, se limitan las ventajas fiscales de los futbolistas impatriados. Hasta ahora, si cobraban menos de 600.000 euros al año, tributaban al 24%. A partir de ahora, los deportistas profesionales tributarán pues como cualquier otro trabajador español. Fernando. Que compete al IRPF. Venancio, me planteaba yo cómo es posible que la misma reforma fiscal, que en principio se trata de números, se pueda interpretar de una forma tan diferente en función de cuál sea tu punto de vista ideológico. Bueno, la verdad yo creo que es más bien un debate del impacto electoral que tiene la reforma. Es cierto lo que dice el Domingos, ¿no? Es decir, la reforma va a tener un calado muy fuerte, porque yo creo que además no acaba aquí, que este es el siguiente aspecto. Es decir, esta reforma lo que hace es llevarnos a la escala, más o menos, a la presión fiscal en cuanto a IRPF que había en la época de Zapatero. Pero no podemos quedarnos, es decir, esto no es el último punto. Es previsible que el año 2015, o a finales de 2015 o el 2016, según la gente empiece a asumir ya la nueva escala de gravame, automáticamente Rajoy anuncie otra bajada más. Pero otra bajada más que no será para esta legislatura, otra bajada más que será para la siguiente legislatura. ¿Qué ocurre? Que si hoy anuncia una bajada en ese sentido, nadie le cree, nadie le va a creer. Pero si llevamos ya 9 o 10 meses de bajadas continuadas, bueno, de percepción de que hay una mejora, que además no solamente hay que verla ahí, sino que también hay que verla cuando se haga la declaración de la renta en el año 2016, porque todas las deducciones van a aparecer y van a figurar, es decir, vamos a ir viendo síntomas positivos. Ese momento, si Rajoy presenta una nueva propuesta de una bajada a mayores, que sí ya nos llevase a una posición inferior a la que había en el 2011, posiblemente una parte de la población sí le va a creer. De ahí esa apuesta por la credibilidad que tú apuntabas. Es que es fundamental, es decir, no solamente ganar elecciones, es que la gente, aparte de que vote por lo que siente en los últimos 6 meses, que lo comparto, también la gente vota por lo que cree que le va a venir. Y el discurso no se ha terminado. No podemos pensar que toda la inteligencia de Rajoy acaba llevándonos al punto de Zapatero. No.
Es decir, hay un programa político detrás, hay un ideario, aunque Carlos no lo vea tan evidente, pero hay un ideario, y yo creo que va a llevarnos a una posición mucho más baja en cuanto a la presión fiscal. Esto, aunque suponga réditos electorales para el Partido Popular, en función de ese calendario que nos acabas de explicar tú, Domingos, ¿tú crees que va a ser una forma de empezar a engrasar los ejes de la economía, Venancio? Sí, porque nos va a generar lo que, a lo mejor la palabra no es muy rigurosa, pero nos va a generar una cierta ilusión fiscal. Una cierta ilusión fiscal. Todos sabemos ya que hay empresas, no muchas, pero hay algunas que empiezan a tener beneficios, y también sabemos que algunos convenios empiezan a estar un poco más aliviados de lo que estaban en el pasado. A esto hemos de subir, lo que decía muy bien Gurriarán, que es la bajada de retenciones. La bajada de retenciones, que es evidente y que todo el mundo va a notar, porque nadie se acuerda de cuánto retenían en el 2011. Todo el mundo se acuerda de cuánto retenían en el 2014. Entonces va a haber una bajada de retenciones. Esa bajada de retenciones va a crear posiblemente más consumo. Esto es decir, cree más consumo, va a haber una cierta aceleración. Entonces es muy fácil que desde el gobierno se diga, y no va a mentir en absoluto, que la bajada en las retenciones genere una reactivación de consumo y haya metido un nuevo motor económico en la economía. A partir de ahí, como esa tesis, pues es muy fácil defender el discurso económico del gobierno. Ajá. Jorge, ¿tú crees que esto va a ayudar a engrasar lo que le preguntaba Venancio, que es un primer paso para empezar a engrasar el consumo y reactivar la economía mínimamente? Técnicamente sí. ¿Y realmente? Realmente hay que verlo. Lo digo por lo siguiente. Tenemos que distinguir el concepto de tipos impositivos y presión fiscal. Los tipos impositivos en España son en este momento, y son los que van a bajar, de los más altos de Europa. Sin embargo, la presión fiscal es de la más baja de Europa. ¿Por qué? Pues porque la presión fiscal se calcula por el cociente entre la recaudación y el PIB. Eso quiere decir que se recauda poco. Entonces, dicen, es que para recaudar más hace falta que los tipos sean menores, ¿no? Porque la gente... No, para recaudar más hace falta dos cosas, que los tipos sean menores y que exista una verdadera inspección fiscal, porque es escandaloso saber, por ejemplo, que no solamente hay mucha gente que no tributa lo que le corresponde, sino que los que han sido cazados, dicho en términos claros, y deben ingresar a Hacienda, solamente cumplen hasta ahora el 10%. Es un tema muy serio. Segundo, desde luego, es clave para el consumo interno, porque no vamos a seguir viviendo solo de la exportación, es clave para el consumo interno la renta familiar disponible. Y la renta disponible es fruto de los ingresos y fruto, entre otras cosas, de los impuestos. Yo creo mucho más, y por eso soy tan obsesivo con el fraude, mucho más que si somos una de las economías que tiene mayor economía sumergida de Europa, porque estamos, también la hay en Suecia, 16, 18%, pero aquí estamos en el 24%, es de esperar, lo dicen todos los asesores fiscales, pero lo dicen también los inspectores de Hacienda, es de esperar que un mínimo esfuerzo para reducir la economía sumergida repercutiría en un incremento de ingresos de alrededor, echándole muy poco, 30.000 a 40.000 millones de euros al año. Segunda cuestión que yo quería llamar la atención. Hay un tema muy importante para los ingresos del Estado, que son los impuestos de sociedades, que son muy pobres. Y se vislumbra aquí una bajada de impuestos de sociedades y una eliminación de deducciones en las grandes sociedades, que es un escándalo que con un tipo nominal del 30% y objetivo del 25%, la mayoría no llegan al 8%. Vamos hablando de detalles de momento del IRPF, pero quería trasladar un poco la pregunta también a ti, Gonzalo. O sea, ¿va a suponer un inicio de la reactivación económica como consecuencia de que va a haber más renta disponible? ¿Lo dudas? Lo dudo. ¿Lo dudas? Lo dudo. Vamos a ver, yo creo que vamos ahora a situar un poco la historia. En primer lugar, el Partido Popular intenta con esto cumplir un compromiso electoral, que le supone un problema electoral de cara a los ciudadanos y especialmente a parte de su electorado, y que le ha supuesto además un problema interno de cohesión entre las filas de los varones del Partido Popular, que ya han tenido conatos de rebelión con el ministro de Hacienda. Y yo creo que en este momento, es cierto que a vista de unos 20 meses que va a haber unas elecciones generales y antes de unas elecciones municipales y comunidades autónomas, y con la alerta del resultado electoral de las elecciones europeas, el ministro de Hacienda pues lleva el recado de aplicar una reducción de impuestos. Es cierto que se produce la reducción de impuestos que hasta ahora no habían producido, a pesar de que la llevaban en el programa electoral. En todo caso, esto hay que ponerlo en un contexto también de cuestiones. En primer lugar, que estas reformas benefician más a unos que a otros. Es una reforma
que, como decían los inspectores y subinspectores fiscales, va a permitir reducir muchos tramos, pero que si hacemos una interpretación de cómo va a afectar esto a los distintos sectores en función del nivel de renta, pues yo lo intentaba contar antes, no sé si con suficiente claridad. Es decir, el que no tiene nada ya no paga y va a seguir sin pagar. El que tiene mucho va a pagar mucho menos, porque los últimos tramos van a reducirse y los que están por encima del último tramo, a partir de los 60.000, pues sean 100.000, 200.000, aunque cada vez sean menos contribuyentes con esa escala, eso se va a reducir. Y después va a haber una clase media que va a ver cómo se va a reducir, pero que luego va a sufragar una reducción de los ingresos públicos que se va a ver luego en otro tipo de acciones. El problema es que, ahora vinculándolo a la política económica general, a la situación de Hacienda y luego a la pregunta que tú me dices. A la situación de Hacienda, a ver, bueno, España no es un país, como planteaba Jorge, que tenga una presión fiscal alta, ni mucho menos. Es decir, tenemos una presión fiscal de en torno a 7 puntos por debajo de la media del conjunto europeo. Esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y sí tenemos un problema de finanzas públicas, es decir, hemos tenido un déficit público de en torno al 7% y una deuda pública que avanza hacia el 100%. Entonces, esto que se plantea de reducir impuestos, que es algo en economía que tiene algunas implicaciones y algunos modelos muy básicos que se repitan hasta la saciedad y que no se han cumplido, desde el modelo más básico, que es esa denominada curva de Laffer, que ya Reagan aplicaba en los años 80 y que luego produjo los resultados totalmente contrarios a lo que predice, que lo que viene a decir es algo tan obvio de que si tú en una sociedad tienes un tipo impositivo nulo, no hay ninguna recaudación, y si tienes un tipo impositivo en el 100%, la recaudación es confiscatoria y elimina todo. Y entre esos dos tipos, pues hay unos primeros tipos en los cuales, a medida que incrementas el tipo, aumentas la recaudación, pero llegado a un umbral en el cual sigues aumentando el tipo, resulta tan confiscatorio que acaba reduciendo. Esa explicación tan básica y tan demagógica no tiene ninguna aplicación con el caso de España. Lo que se estima es que en España una reducción como esta pues puede plantear una menor capacidad de ingresos fiscales de en torno a 9.000 millones o una cantidad similar. Y en circulación se ha hablado, se ha estimado pues que esto puede ayudar a lo mejor a mejorar el nivel de recuperación, permitiendo unos ingresos de unos 2.000 o 3.000, de forma que en todo caso el nivel que pueda suponer de reactivación no va a implicar la reducción de ingresos que suponen los mayores impositivos. Ya para acabar, yo lo que diría también es una cuestión, es cierto que están mejorando las expectativas de la economía y la confianza de los consumidores es mayor y por lo tanto los consumidores pueden aumentar un poco su propensión a consumir. Pero dicho esto, también sigo creyendo que todavía en los consumidores hay una aversión al riesgo y a los escenarios posibles y que esa idea de gastar cuando tenía renta disponible hoy por hoy no está tan extendida como antes de la crisis. No se va a producir. Mientras que el dinero que entra en el sector público es un dinero que va directamente a la economía. Por lo tanto, no digo que los factores de recuperación que se producían no creo que vengan fundamentalmente determinados por esta reforma, sino que ya hay una tendencia de recuperación en la cual la reforma, algunos sectores y ciudadanos lo van a ver con buenas expectativas, pero no creo que esta reforma fiscal sea un factor que catapulte la expansión de la economía española. Porque, Venancio, además de esa apuesta por la credibilidad que tú considerabas al principio, ¿en estos momentos la economía española necesitaba una rebaja impositiva, sí o no? Vamos a ver, una rebaja impositiva es una bajada de los precios. Tal cual, es lo que tiene que ser, una bajada de los precios. Cuando el consumo se activa, si tú bajas los precios, hay más consumo. Y si tú bajas los precios en momentos de certidumbre económica, entonces hay más consumo. Que haya más consumo ahora no es ningún misterio. Llevamos 6 meses continuados con un incremento importante de bienes duraderos, de ventas de bienes duraderos. Ejemplo, automóviles. Pero si tenemos dudas con el automóvil, no, plan PIBE no, que llevamos 5 planes PIBEs y 4 fracasaron. El último no fracasó. El plan PIBE no lo explica esto. Es decir, lo que explica es que estamos en un escenario de mayor certidumbre. Y aquí hay muchas familias que llevan 7 años sin cambiar de colchón, 7 años sin cambiar de armario, 7 años prácticamente sin hacer ningún tipo de gasto. Y tenemos en los bancos medio billón con B de euros en cuentas a plazo. Estamos prácticamente en máximos históricos de dinero ahorrado. Ese dinero ahorrado saldrá cuando la gente pierda el miedo. La pregunta es, ¿se pierde el miedo o se pierde el miedo? Yo apuesto a que muchos no lo han perdido, pero otros sí lo han perdido ya. Lo se observa en la venta de automóviles, se observa también en las ventas de electrodomésticos, que crecen a tasas del 15-20%, y lo observamos en algunos datos. Es decir, en ese escenario,
ese escenario, y no olvidemos que la bajada de impuestos no es ahora, es para enero de 2015, llevaremos ya unos 16 meses continuados de crecimiento y unos 5 trimestres de crecimiento, y posiblemente actúe como un acelerador de recuperación. Estaba un pouco complicada a pregunta, intuyo cual pode ser tu resposta, pero ti, seguro, Carlos, precisaba neste se interesa a economía española unha rebaixa de impostos que, en calquer caso, deduzo polas túas palabras anteriores que non é a que se precisaba. Deduces ben, non? É dicir, pero non necesitaba esta baixada pues, moi pequena e meramente cosmética, necesitaba unha baixada radical de moitos impostos, de impostos de sociedades, para irse a un tipo único similar ao que ten Irlanda, 12% de sociedades, necesitaba unha baixada de IRPF para un tipo único en torno ao 20%, con un mínimo exento. Si Bruselas está alertando xa hoxe de que isto pode facilitar o incumplimento do déficit, con este escenario que ti plantexas, que se iba a facer co déficit? Porque o Estado unha hidra de tantísimas cabezas que devora todo o que se lle pon ao seu alcance e quere máis recaudación, é dicir, por qué? Porque non lle custa, simplemente recada e sustrae coercitiva e confiscatoriamente a propiedade de outras persoas mediante os impostos. Entón, non hai ningún incentivo por parte do sector público, por parte da administración pública, para ser prudente, para ser moderado na recadación de impostos. E o que fai as subidas de impostos, porque ollo con engañar coa presión fiscal, decía ben Gregorio, a presión fiscal é o cociente entre o PIB e a total recadación de impostos, pero a presión fiscal non significa... E por que a presión fiscal é máis baixa? Porque en España se tem máis pobre que en Alemania. Entón, moitos están nos tipos baixos do IRPF, pero o tipo marginal do IRPF que instaurou o Partido Popular é o terceiro máis alto do mundo. Olliño. É dicir, agora rebaixan o tipo máis alto, pero o terceiro máis alto do mundo. Necesitamos máis diñeiro no sector privado, menos diñeiro no sector público que ten demostrado que usa de forma ineficiente, de forma corrupta e que o reparte entre os seus amiguetes, e máis diñeiro nas familias, máis diñeiro nas empresas que o usen de forma libre e voluntaria no mercado, asignando, digamos, famosa man invisible da que falaba Adam Smith, asignando recursos ali onde máis eficientes poden ser. Rubén. Eu creo que precisamente discrepo neste último punto. Estamos nun país que se as empresas pagaran o que realmente teñen que tributar, é dicir, hai un dato que non decimos non, di Gesta, non? Un de cada 6 euros só se recauda, un de cada 6 euros do que tributalmente as empresas teñen que estar pagando, é dicir, o fraude fiscal que é absolutamente empresarial e absolutamente ligado sobre todo a gran empresa neste país. Colocándonos nun escenario do IBEX 35 que efectivamente pagan tipos efectivos das sociedades e son os que financian o PP o PSOE. Esta reforma vai permitir incluso que no primeiro ano, aparte que é curioso, unha reforma a 2 anos para colocarse tamén no escenario do 2016. Pois que o tipo do 30 pase o 25 e máis, ni absoluto mención se está facendo a outro tipo de medidas que van aquí, que van ligadas absolutamente aos dereitos dos traballadores, como que a partir de ahora a indemnización por despido vai a tributar a partir de 2.000 euros para arriba nun contexto de pérdida xa prácticamente coa reforma laboral do que eran as cuantías desas indemnizacións. De voracidade fiscal, pero que non se pode pedir máis gasto público e criticar as subidas de impostos. No, e logo está a cuestión de que hai 40.000 millóns de euros que vamos a ter que pagar este ano, que obviamente se non sai da presión fiscal, de onde sai? Pois entendemos que van a sair, pois, por exemplo, como aparece ahora, que determinados produtos médicos e farmacéuticos empecen con aumentos de IVA e que incluso, pois eu creo que o que decíamos antes, os pensionistas e as rentas por debaixo de 11.000 euros ano van prácticamente a non ter ningún tipo de axuda neste... Vamos a seguir con máis detalles. Domingo, enseguida te escucho, pero vamos a conocer más conceptos que tienen que ver con esta reforma fiscal. Probablemente les interesa también qué va a pasar con la vivienda, tanto la vivienda en alquiler como la vivienda en propiedad. Paloma, cuéntanos. Pues hablemos primero de lo que pasará con el alquiler. Bueno, si soy un inquilino, me quedaré sin deducciones en futuros contratos. Si soy el casero, aumenta sobre mí la presión fiscal. La cantidad exenta se reduce al 50%, antes era del 60% y del 100% si los inquilinos eran menores de 30 años. Y si tengo una hipoteca, no puedo pagarla y le entrego la casa al banco, es decir, lo que se conoce como dación en pago.
Bueno, ese colectivo sale beneficiado. No tendrán que pagar el impuesto de plusvalía, es decir, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos que hasta ahora había que abonar en caso de entrega forzosa de la casa. Solo estaban exentos los que el gobierno consideraba por debajo del umbral de exclusión. Bueno, pues ahora todo el que se vea en esa situación estará exento de pagarlo. La plataforma de afectados por la hipoteca ha celebrado la eliminación de este impuesto injusto y considera que 15.000 familias se ahorrarán unos 10.000 euros de media, Fernanda. Bueno, pues un guiño que tiene que ver con ese problema social que se había creado en paralelo a la crisis por la imposibilidad de muchísima gente de hacer frente al pago de la hipoteca y los famosos desahucios, etcétera, etcétera. Domingos, ¿algo que apuntar en relación con este asunto? Bueno, a mí gustaríame incidir en algo, non? A verdade é que os meus coñecementos sobre facenda pública son moi limitados, pero penso que si é bastante doado entender que 1 máis 1 son 2 e que 2 menos 1 é 1, non? Por tanto, con esta reforma fiscal o que queda claro é que hai unha menor capacidade recaudatoria da administración do Estado, non? E en ese sentido hai que interpretar bueno, o que dixo a Comisión Europea, non? O que dixo a Comisión Europea é que España, con esa merma, vai a poñer en perigo a súa posibilidade de cumprir cos obxectivos de estabilidade presupuestaria, non? Por tanto, en fin, que de alguna maneira tamén é un recordatorio de cara aos acreedores de España, non? É dicir, aquí reformouse a Constitución española precisamente para priorizar no gasto público o pago aos acreedores frente a todo, frente, por exemplo, ao financiamento da propia sanidade, da educación e do gasto en servicios sociais, non? E eu penso que isso é moi importante, é dicir, Bruselas, vendo que a capacidade recaudatoria de España vai a ser menor, fai un aviso dicindo, ollo, hai que cumplir con isto, e, por tanto, eu, o que vexo, Gonzalo aportou unhas cifras aí, non? De que posiblemente haxa unha merma recaudatoria de 9.000 millóns e que o refluxo que poda haber son entre 2 e 3.000, por tanto, si hai unha merma evidente e isto podes acabar traducindo pois en seguir pola mesma senda na que levamos a dende hai anos, en seguir descontando estado de benestar. Plantea Domingos algo que efectivamente tiene que ver con esa alerta que hoy se lanza desde Europa de que esto puede comprometer el cumplimiento del déficit. ¿Tú crees que va a ser así, que puede comprometer o vislumbras que las cosas pueden cambiar también en Europa? Y enseguida os pregunto a los demás. Yo creo que hay otro discurso en Europa que tiene que haber más fuerza, que se basa en suavizar la austeridad. Ese discurso al que se ha sumado Francia, el último gobierno francés se ha sumado, donde es decisivo, ha sido decisivo el resultado de las elecciones europeas, que tienen estado de shock todavía a los políticos europeos, y cada vez tiene más fuerza este debate. Yo creo que posiblemente veremos en el tercer trimestre cómo se va a suavizar la política de ajuste en toda Europa. Yo lo veo como la tendencia dominante. De todos modos, hay una cuestión, cuando nosotros hablamos del déficit y hablamos de presupuesto público, hablamos de los datos que están presentados en el Parlamento a finales del año 2013. Y si analizamos el coste financiero de la deuda, sabremos que el coste financiero de la deuda ha bajado enormemente y baja a marchas forzadas probablemente. Y nosotros pagamos 38.000 millones de euros de intereses con un coste medio del 4,20% aproximadamente. Si tú bajas el coste al 2 y pico, pues pagaréis la mitad. Y la mitad son muchos miles. Esa bajada de la prima de riesgo de forma continuada desde hace mucho tiempo. Decías tú, Jorge... Lo que tú estabas comentando de lo que dijo Gonzalo, el efecto técnico es ese, 9.000 frente a 3.000, pero eso es de los que pagan voluntariamente, o sea, de los que están pagando. Hay otro efecto que hay que hacer paralelamente con este, que lo venimos diciendo todos, pero me llamó la atención, ha empezado la propaganda a decir que cuando uno no paga impuestos está robando al vecino, que es un tema muy importante, pero yo creo firmemente... Empezando por los que reformaron la sede del Partido Popular, ¿no? Por ejemplo. Empezando por esos. Yo creo firmemente que la clave está en la recaudación, y la recaudación depende de los que pagamos, en general, siempre, a lo mejor porque tenemos que pagar, no hay evasión posible, y de los que no pagan en absoluto desde hace muchísimo tiempo. Pero quería añadir una cosa más. Fijaros bien, las reformas que ha hecho el gobierno actual han afectado
la reforma del ajuste del sistema financiero, que también nos está costando frente a otros países que recuperan parte de ese coste, aquí nada. Segundo, se hizo la reforma laboral, que en mi opinión se ha pasado 2 o 3 pueblos con una clase empresarial que no sabe utilizar adecuadamente, porque está incrementándose de manera brutal la precariedad. Pero sobre todo lo que sorprende muchísimo es que la reforma de las administraciones públicas, que implicaba la reducción del gasto, es la han dejado para el final y no la han hecho. Y yo quiero decir una cosa en este sentido sobre la credibilidad. La mejor forma de demostrar la credibilidad es que a partir de mañana todos los políticos, diputados, todos los que están exentos en la base imponible de un 40% a efectos de impuestos, se reduzca a 0. Eso es la primera credibilidad. Y en el tema europeo, lo mismo en relación con los eurodiputados, a los cuales en principio pagan de un 20 a un 24%. Quiero decir, en el tema impositivo, el efecto psicológico es fundamental. Y los temores y los... Uno ve el ambiente en países de cultura no cristiana, perdón, no católica, como son los protestantes en el norte de Europa o en Estados Unidos. ¿Y por qué allí pensar en no pagar impuestos es algo, vamos, imposible? Porque la gente sabe que si no lo pagan los van a cazar y le van a meter un clavo enorme. Por eso tenemos un juez de instrumento en Mallorca llevando al caldero a unos señores muy importantes. Y por eso tenemos a muchos jueces en temas de los ERES, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es, yo creo que falta por hacer una gran reforma. Fijaros que ayer se hablaba de que televisión pública, la televisión española, va a repartir en retribuciones variables 92 millones de euros y nos está costando todos los años un copón. Eso es inadmisible. Es inadmisible que sigan el mismo número de diputados que teníamos hace 5 años. Es inadmisible todo eso. Y eso es dinero. Y eso es ejemplaridad. Y eso es lo que da credibilidad. Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que has dicho antes, de que un elemento fundamental es que de un coste que llegó a ser del 7,5% de los intereses, estamos en 2,7, 2,8. Bueno, Jorge introduce también esa otra variable que tiene que ver con la reforma de la administración, que sí que es cierto que otros países de nuestro entorno han acometido con más valentía o con más agresividad en función de quién no la analice. Los últimos, Francia que ha decidido suprimir, como todos sabemos, el número de provincias. Argumentos que vamos a trasladar a la mesa, pero vamos a seguir avanzando por la senda de esa reforma fiscal para compartir con ustedes cosas que les puede afectar directamente y con carácter inmediato. Si es usted autónomo, situación en la que se encuentra mucha gente, ¿cómo le va a afectar, Paloma? Pues si es usted autónomo y cobra menos de 12.000 euros, pagará menos a Hacienda. La tributación pasará del 21 al 15%. Es un ahorro de unos 50 euros al mes. Para todos los autónomos, además, el tipo general baja 4 puntos, del 24 al 20%. A partir del 2016 habrá cambios en el régimen de módulos. Agricultores, ganaderos, hoteles, restaurantes podrán seguir en este régimen que simplifica el pago a Hacienda valiéndose de una serie de indicadores. Otros colectivos, aún sin especificar, tendrán que pasar al régimen de estimación directa, más farragoso porque se pagan impuestos conforme a los rendimientos que efectivamente se obtengan a lo largo del año. Fernanda. Bueno, pues eso como va a afectar muy someramente a los autónomos, ese grupo creciente de personas que están en esta situación y que en algunos de los casos, como nos acaba de contar Paloma, van a pagar menos. Gonzalo. No, contextualicemos, es decir, yo creo que es un buen ejemplo, es decir, para ver todo lo que es una reforma fiscal, porque claro, a un señor al que tiene unos ingresos por autónomos de 12.000 euros anuales y de repente le bajan en 5 o 6 puntos y eso le supone 50 euros, de luego puede percibirlo como una gran noticia, una buena noticia, porque la economía, con las dificultades que estamos teniendo, eso hay que desde luego entenderlo. Lo que pasa es que la lectura general tiene que tener en cuenta que a lo mejor hay muchos ciudadanos que ven esta mejora, pero luego hay otros muchos que van a dejar de ingresar cuantías mucho mayores. Y que al final
al margen de que pongamos encima de la mesa que hay una reducción de lo que tenemos que pagar por deuda pública y por tipos de la deuda, efectivamente eso es cierto, pero bueno, la Comisión hoy en el informe, y esto va a ser a medida que vayamos desgranando los datos, es decir, el riesgo de que España no cumpla los objetivos de consolidación fiscal están encima de la mesa. No digo pero que no se puedan o no se deban tramitar. Pero los criterios que planteaba Venancio, los criterios no van a cambiar. Bueno, pero o sea, tú vislumbras también que se produzca ese cambio como consecuencia de lo que pasó en las elecciones europeas, como consecuencia de esa especie de gross collision que se vislumbra. Yo creo que yo lo he defendido aquí, esto de la consolidación fiscal, que es algo que no sabe. No voy a volver ahora a temas pasados, pero sí quiero contextualizar que este país tiene un problema para financiar el gasto público. Es decir, el déficit público está en el 7%, y no es que esté porque estamos manteniendo el gasto público, el nivel de gasto público de bienestar que había en este país. Es decir, la política de recortes que se están produciendo es muy grande. No quiere decir que no haya partidas que puedan ampliar y que cuantifiquen todo lo concreto. Es decir, si tú tienes partidas que tienes que pagar por reformas financieras, además es otra. Pero es decir, los recortes públicos están encima de la mesa. Y luego decimos, claro, es que el consumo se recupera. Bueno, pero Venancio daba un buen dato, que es el dato sobre lo que es el nivel de imposiciones en cartillas a plazo, ¿no? Está en un máximo. Eso quiere decir también una cuestión, es decir, que quien tiene dinero, a pesar de que hay indicios de que empieza a gastarse, todavía tiene una cierta aversión a la situación económica. Todavía hay una cierta parálisis del consumo. El dinero que va al sector público, ese es un dinero que va al gasto público. Es decir, que si nosotros medimos proporcionalmente, no digo que yo tampoco soy un proestatista aquí que viene a defender el Estado por encima de todo, pero es decir, lo que sí quiero decir es que si lo que necesitamos es reactivar el consumo y lo que estamos es quitando dinero al sector público para darle dinero al sector privado, es evidente que el sector privado lo va a recibir bien y va a haber sectores sociales, sobre todo los sectores más débiles, que esa percepción de mayor renta disponible va a ir directamente al consumo porque hay millones de ciudadanos que necesitan cada euro para poder llegar a fin de mes. Pero también es cierto que hay otros sectores sociales que van a poder ver como esa reducción de altas cantidades y cuando tienen sus niveles de consumo básicos totalmente consolidados, que van a poder recibir un dinero en el cual su gasto no está garantizado o todo el gasto. No quiero decir que no puedan comprarse, quien se le reduzca mucho, pues que se pueda comprar, si acaba pagando unos cuantos años 1 millón menos, pues a lo mejor se compra un Porsche, pero puede dejar 400.000 para mantener en las cuentas a plazo, mientras que el sector público, como efecto dinamizador, es mayor. Y también quería añadir un dato, que no hemos hablado de ello, pero que esta reforma, alguien lo apuntaba así por encima, pero tenemos también que tenerlo, que si el informe, tanto del modelo de los informes de Lagares y los demás especialistas que hacían el informe a principios de año, como la Comisión y demás, lo que pedían era un sistema que simplificase mucho más el modelo tradicional, que eliminase deducciones, y ahí no ha habido un salto sustancial en simplificación. Lo que pasa es que Venancio plantea que seguramente esto es la primera parte, no, seguramente, ya se ha dicho, ¿no?, que la primera parte de una reforma posterior. El informe de Lagares de principios de año era para que esta primera fase tenía que buscar reducir deducciones y tal, y esto todavía tiene partes que algunas se simplifica, pero hay otras partes de los impuestos que todavía se complementan, se aumentan deducciones, se modifican, todavía se hace más. Bueno, hablábamos de los autónomos y queríamos compartir con ustedes también un pequeño apunte de qué va a pasar con los empresarios en esta reforma, para muchos cosmética, que se ha planteado en las últimas horas por parte del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué pasa con los empresarios, Paloma? Bueno, en principio baja el impuesto de sociedades 2 puntos el año que viene y otros 3 puntos en 2016, hasta el 25%. Pero dan una de cal y otra de arena porque para evitar que se desplome la recaudación limpiarán el tributo de deducciones y de desgravaciones. Sí se seguirán promoviendo, sin embargo, las desgravaciones para investigación y desarrollo. Y otra excepción son los bancos. Para ellos no habrá rebaja en el impuesto de sociedades. Hacienda cree que tienen que devolver a la sociedad el esfuerzo que hicimos rescatándolos, Fernanda. Bueno, un apunte que tiene que ver con los empresarios, incluidos los bancos. Yo no sé, Venancio, esta parte de la reforma fiscal, ¿cómo hay que interpretarla? El hecho de que se baje el impuesto de sociedades, pero que a los bancos se considere que tienen, como planteaba Paloma, que devolver. Está muy bien que los bancos paguen el 30%, además de si lo pueden pagar y no pasa nada. Yo creo que hay otro elemento que es también importante en la reforma de sociedades, que realmente es el impuesto que está afectando, que son lo que se llaman los niveles o las reservas de capitalización, que son unos parámetros que se van a introducir por el cual aquellas empresas que decidan destinar una parte de su beneficio a reforzar su capital van a pagar todavía menos. ¿Pues por qué? Pues porque el impuesto entiende, y tiene de modo lógico, y es así, que tenemos al país demasiado apalancado o cargado de deudas. Entonces se va a premiar, o se va a favorecer a aquellas sociedades que refuercen su capital, lo cual también marca otro
otra línea argumental que es importante y que hasta ahora no existía. Hasta ahora ese tipo de inercias no se apoyaba, ¿no? Y ahora sí, se apoya esa inercia y yo creo que es positivo. Lo cual, también por lo que decíais, comentabais antes del tema del IBEX, hay lo que es el impuesto en sí, claro, y pues hay lo que se llama el tipo efectivo medio, claro, es decir, lo que realmente pagan de verdad. Claro. Lo Que no tiene nada que ver una cosa con la no, otra. No, pues deducciones, ¿cuánto te queda? Claro. El tipo efectivo medio en el mundo de sociedades es sobre el 12%. En el caso del IBEX 35 creo que es del como el 3,5%. O sea, es decir, paga mucho más cualquier pequeño empresario en términos porcentuales que cualquier gran compañía. Las empresas que están en el IBEX. ¿Y esto a ti, Carlos, que te parece bien o mal? Me parece fatal. Deberían pagar todos o mesmo tipo, eliminar todas as deduccións, un tipo baixo, como vai en Irlanda, do 12 ou do 15%, igual para todos, non? Porque a realidade actual é esa, que as pymes non teñen deduccións e as do IBEX, que son as que financian ao PP e ao PSOE, son onde os señores do PP e o PSOE teñen colocados os seus conselleiros, pagan un tipo efectivo, decía Venancio, 3 e pico, a media dado 12, porque as pymes pagan o 20 e pico e as do IBEX 35, gran parte delas de sectores moi intervidos polo Estado e moi regulados, construción, electricidade e banca, pois pagan muitísimo menos. Unha cousa moi importante, é dicir, non é certo que baixase o gasto público en España, cambiou a distribución. Úsase moito máis diñeiro para o servizo da débeda, 30 e pico mil millóns, decía Venancio. Pero o montante total do gasto público desde o pico da burbulla do 2007, con un nivel de ingresos fiscais espectacular, alimentado pola burbulla, o gasto total non baixou, señores. Non baixou. Cambiou a distribución, pero non ten baixado o gasto público. Non hai austeridade. ¿Qué hicieron con recortes? Non se pode... ¿Dónde metieron? Es decir, dedicaron a servicio da débeda. No, y otro factor más, es decir, no solamente esa retribución, el factor es que aunque tú le recortes a cada pensionista, a cada ciudadano, si tienes muchos más millones de ciudadanos en el paro, muchos más ciudadanos, el recorte es individual, pero en cómputo total aumentas el gasto. Lo que pasa es que estás metiendo la tijera igual. Pero claro, non sei como se pode falar de austeridade con 400 millóns de euros diarios de débeda que adquiere o Estado, a Administración Pública en España. Lo plantea Gonzalo, a los desempleados habrá que pagarles, ¿no? Sí, pero... O sea, incrementarse la tasa de paro de forma brutal... Pero é austeridade. Por quen adquiriu a débeda? Claro, o servizo da débeda, non hai que pagar la deuda. Pero quen adquiriu a débeda? Vostedes, señores. Vostedes adquiriron a débeda e agora teñen que pagala. E por iso non suben os impostos. Non? É dicir, esa é a triste realidade. Despois, en relación ao fraude fiscal. Fraude fiscal, non digo que haxa casos inmorais de fraude fiscal, pero para moitos pymes e moitos autónomos, a fraude fiscal é unha cuestión de auténtica supervivencia económica para moitas pymes e para moitos autónomos. A única forma de baixar a fraude fiscal e de crear un sistema xusto e que incentive o esforzo, incentive o investimento e incentive a creación de riqueza son tipos únicos, un sistema impositivo moi sinxelo que desincentiva a fraude y que facilite... Pero, a ver, Carlos, pero se supone, vamos, ha comentado ya aquí, el porcentaje fundamental del fraude fiscal no lo cometen los pequeños autónomos, sino las grandes empresas. Sí. Y no creo que en ese caso... as grandes non cometen fraude, porque xa o PP o PSOE crean regulacións para que paguen pouco legalmente. Pero a pesar de eso, que decir, no creo que en ese caso sea un problema de sencillez en los tipos, sino de ingeniería fiscal, supongo. No, pero se hai unha sencillez nos tipos, as grandes pagarían un pouco máis do que están pagando, e as pequenas. España é un país de pymes. Por que as pymes non son capaces de deixar de ser pymes? En Francia pasa o mesmo. Porque hai un auténtico voracidade recadatoria do Estado sobre as pymes e sobre a clase media que as impide crecer. E logo o Estado conchavado, chamase corporatismo, non? É dicir, conchavado coas grandes compañías que son as que os financian, pois danlle privilexios fiscais legais. E a fraude non o comete Telefónica. Telefónica paga moi poucos impostos legalmente. A fraude cometeo o que se vai facer a changa a casa, o carpinteiro, o fontaneiro e tal. E en moitos casos... Jorge te está mirando con una cara moi rara, que non sei exactamente qué significa. No podemos decir que una gran empresa que deslocaliza su producción o que deslocaliza su sede social, naturalmente está haciendo un planteamiento absolutamente inmoral. Non concordo. No, inmoral. Non concordo. Yo estoy diciendo que una gran empresa o un gran banco que compra por €1 otro banco y que además le garantizamos con un sistema de protección de activos el que no va a tener mucha morosidad, ese gran banco puede compensar sus beneficios con las pérdidas de atrás del banco que compró. Por favor. En definitiva, el fraude fiscal en España no se justifica en ningún estrato, ni de la población, ni de los profesionales,
ni de las empresas, en ningún caso. Y yo lo que diría es que hay mucho más profesional libre, con muchos ingresos, que defrauda mucho más que pequeños autónomos y que pequeñas pymes, pero muchísimo más. Antes liberal pagábamos, podíamos deducir el 15% de las facturas. Yo siempre pido facturas a los médicos, a los dentistas, a todos. ¿Por qué? Antes podíamos deducirlas. Ahora habría que volver a poder deducirlas, donde hay más fraude. Porque es la forma de inducir a la gente a que pida esas facturas. Claro. A ver, Y termino. Yo, además de que bajo ningún concepto, es que has dicho en un momento dado, que es comprensible que tienen que buscarse la vida, ni hablar, es que bajo ningún concepto, nadie, absolutamente nadie, tiene ningún derecho a no pagar impuestos. Lo que eso es muy discutible desde un punto de vista moral, muy discutible. Lo que hace falta son, y menos que me lo diga un liberal, lo que hace falta son unos impuestos que sean justos. Y en España son enormemente injustos. Y yo quería añadir una cosa más. ¿Pero por qué son injustos? Yo quería añadir una cosa más a ese tema. En el impuesto de sociedades no es todo el tema de las deducciones legales, que sí que lo son. Es un tema de una ingeniería financiera, igual que en muchos profesionales, que es un sistema técnico, igual que intentaba, pero muy burdo, unos señores de Mallorca que están ahora en un proceso en Mallorca, así de claro, que son un ejemplo típico del tema. Pero como eso, cientos. A lo mejor yo también lo intentaba, como eso, cientos. Y quería añadir una cosa que ha surgido antes ahí y que me parece muy importante. Se ha hablado de que la vivienda de alquiler, el rendimiento de capital inmobiliario, que estaba exento en un 60%, pasa a un 50%. No se habla todavía nada serio del rendimiento de capital mobiliario. Se hizo una pequeña reforma, ahora lo de menos de un año cotiza más que lo de más de un año, pero cotiza igual hasta ahora un fondo de pensión, una cuenta a plazo, que un jugador de bolsa en rendimientos día a día. O sea, cotiza exactamente lo mismo. Entonces, a mí lo que me parece que tendrán que plantearse muy seriamente es no solamente esa escala 21, 25, etcétera, por ciento, sino tendrán que plantearse que la escala, y que yo la haría incluso más progresiva, sea función del tipo de producto. Y como se ha citado lo de la vivienda, sí, hombre, recordar que la novedad, que todo el mundo estaba asustado, de la segunda vivienda, de que iba a cotizar, ya está cotizando, de que iba a cotizar más, de momento no sale, pero ojo, atención a los IBIs. Bueno, una de las novedades de esta reforma, enseguida os escucho, tiene que ver con que por vez primera las indemnizaciones por despido, y calculamos que ha habido unos cuantos en los últimos años, van a tributar en el IRPF, con algunas excepciones que nos va a comentar enseguida Paloma. Adelante. Pues sí, a partir de ya, de hecho la medida ya se aplica desde el pasado viernes, muchos trabajadores tendrán que tributar por la indemnización por despido. Solo se librarán las rentas inferiores a 20.000 euros. A partir de ahí será progresivo, es decir, a mayor sueldo, pues mayor indemnización y mayor tributación. Un sueldo de 30.000 euros tendrá una exención del 72%, pero uno de 100.000 euros tendrá una exención de solo el 21,8%, Fernanda. Bueno, esa novedad que yo no sé, Rubén, cómo se interpreta. ¿Cómo interpretas ti? Unha demostración de que esta reforma hai unha carga fiscal sobre os traballadores, que é evidente, é dicir, un dereito adquirido, aparte un dereito perdido nos últimos anos, porque aquí se fala das indemnizacións que a reforma laboral anterior cuantificaba a partir dos 45 días, xa non existen, agora son todas a partir do 33, non? Eso se incorpora dunha maneira torticera. E logo hai unha serie, é dicir, eu creo que toda a reforma fiscal que fai o Partido Popular sempre ten unha serie de atribucións que parece que benefician o conxunto dos traballadores ou dun segmento concreto de traballadores, pero logo detrás hai unha carga que vai directamente co sector empresarial. Aquí hai demandas que estaban no libro, na folla de ruta da COE. Hai cuestións moi evidentes, non? Ese fondo de capitalización, de nivelación que se fala que é unha figura nova, pero que ao fin e ao cabo fai unha extensión ou unha bonificación sobre o 10% do resultado desa empresa, non? Co cal aquí tamén vai haber moita enxenería financiera agora de
calcular logo se esa empresa é fiscalmente capaz de pagar unha indemnización por un despido colectivo. Non, que temos que nivelar a nosa capitalización, a nosa sociedade, entón aquí hai un fondo que se mete a este paquete e ao fin e ao cabo tamén dá coa conta de resultados. A nos preocupa, polo menos pensamos que nos preocupa, porque xa indemnizacións por despido para traballadores que levaban moitos anos consolidados nunha empresa prácticamente están desaparecendo porque cada vez vamos perdendo máis capacidades. Encima agora vamos a tributar por elas, pues prácticamente unha vida laboral de 30 anos se pode quedar en indemnizacións por debaixo dos 10.000 ou 15.000 Bueno, euros. pues como decíamos, una tributación de la que van a estar exentos un mínimo de 2.000 euros por año trabajado. Domingos, ¿algo que apuntar? Sí, bueno, a mí parece unha doble penalización, non? Porque hai xente que moitas veces perde o seu posto de traballo e tense que ir á rúa ou prexubilado ou con unha indemnización no peto para poder pasar ao mellor os próximos anos e agora sae penalizado tamén por eso, non? Aparte de sin traballo, claro. De todos os xeitos, a mí o que me gustaría apuntar é que vexo máis contento a Carlos, que está así máis posicionado no lado liberal, que acurriarán, non, con esta reforma fiscal. E é verdade, de algún xeito, porque é unha reforma fiscal que incide en certo baleirado, non, da capacidade do Estado. Eu penso que unha sociedade democrática moderna, unha sociedade occidental, necesita dun Estado forte e un Estado forte solo pode ser si ten capacidade recaudatoria, non? Sin recaudación non hai redistribución de recursos nin políticas públicas e sin recaudación non hai cohesión tampouco, non hai cohesión territorial, non existe. Por tanto, eu penso que o modelo debería ser máis tendente ao mellor ou de países nórdicos que si teñen unha capacidade de recaudación forte e unha economía sólida tamén, que non parecerse tanto a países ao mellor como México, non? Ou incluso como Irlanda, con ese imposto de sociedades que pode ter, non? Un imposto de sociedades moi apercibido, ademais, pola Comisión Europea, non? Logo do rescate. El modelo ideal, el modelo impositivo ideal, pero vamos a acabar este pequeño repaso de apuntes de esta reforma fiscal con el famoso IVA, impuesto del valor añadido. ¿Qué va a pasar con él y qué subidas están previstas? Paloma. Bueno, pues solo está previsto que suba el IVA para los productos sanitarios del 10 al 21% y no para todos. Ya sabemos que se librarán las gafas graduadas, prótesis, sillas de ruedas o muletas, es decir, materiales destinados a minusválidos. También las gasas, vendas, botiquines o parches oculares. Sí se encarecerán, sin embargo, los equipos médicos o el instrumental sanitario. Fernanda. Bueno, pues un pequeño apunte con respecto al IVA. Hay algunas novedades más que tienen que ver con las aportaciones a los planes de pensiones, algún guiño que se ha hecho también al sector cultural, como saben, absolutamente enfadado con el gobierno por la subida de ese IVA, pero queríamos hacer un pequeño esqueleto de esa reforma fiscal que Venancio Saldines pronostica que es la primera parte de una reforma mayor y traslado esta última pregunta, Jorge, ¿cuál sería, bajo tu punto de vista, la reforma que necesitaría España? Y os pido brevedad en el análisis. Desde mi punto de vista, reducción de tipos, estoy absolutamente de acuerdo. Reducción de escalones, o sea, yo de luego 5 me parece una salvajada, simplificación de la forma de los impuestos, equilibrio entre impuestos sobre la renta de personas físicas e impuesto de sociedades, que está totalmente desequilibrado, y sobre todo para mí el tema del fraude no es que sea una obsesión, es que es un escándalo. O sea, yo estoy convencido de que en este país unos pocos se están manteniendo a un montón de camándulas y para eso hay que dar ejemplo, y el ejemplo debe de empezar por la reducción incluso simbólica de esa base imponible de los políticos, que no tiene ningún sentido. Y es un ejemplo. Y luego, en toda empresa pública, en toda corporación, en toda actividad pública, que por cierto, es verdad que se ha metido la mano, sobre todo en el capítulo 1, en educación y sanidad, y donde hay que meter la mano en un capítulo 6 y 7 de inversiones muy mal llevadas, que todavía estamos ejecutando, ampliaciones de aeropuertos que hay que cerrar. Oiga, que esto es un tema muy serio, que hay que cerrar aeropuertos, que hay que cerrar universidades. Hay que rescatar autopistas que no van a funcionar nunca como consecuencia de la entonces falta yo de creo demanda. Que la clave la han dicho los inspectores de Hacienda.
y es recaudar. Recaudar con más inspectores, porque también recordemos que somos de los países de la Unión Europea con menos inspectores en función de la población. Gonzalo, brevedad te pido, ¿cuál sería la reforma que necesita España? Déjame 3 pinceladas rápidas. Una, sobre el tema de la tributación por despidos y demás. Bueno, esto es algo que no se había producido y que ahora de repente se introduce. Es cierto que, en todo caso, esa tributación, que yo no digo que sea que fuese la más urgente, va a tener un carácter de progresividad que no tiene la reforma general, porque ahí hay un mínimo exento que se va a aplicar a todos, de forma que ahí va a haber una progresividad en función de las cuantías que no tiene la reforma fiscal que han hecho con tantos. En segundo lugar, sobre la evolución del gasto público, está viendo los datos y hay años para todos, es decir, que lo que sí tenemos claro es que desde el 2009 al 2013 se disparó, con un aumento de casi del 48% en España, pero del 2009 al 2013, en términos porcentuales y demás, hay como una reducción del 5%, y que este año se reduce el gasto público como un punto con respecto al año anterior. Y, en tercer lugar, sobre la reforma. Yo, además que plantear una reforma, yo voy a darte mi posición personal. Yo soy un ciudadano de clase media, profesor universitario, cuyos ingresos son debidos a una nómina con un trabajo fijo, por la plaza de funcionario, que es otra cuestión que podríamos también plantearnos hasta qué punto debería ser así, pero un ciudadano con el perfil que yo tengo y con la forma en que yo tengo de entender la vida no tenía ni tiene entre sus prioridades que se le reduzca el nivel impositivo. Yo creo que este país tiene un No esperaba eso en este momento, dices. Me refiero, yo no, es decir, claro que sé que pago impuestos y pago muchos impuestos, pero gracias a Dios tengo esa capacidad de pagar muchos impuestos, porque lo que yo veo en mi entorno es una situación económica muy débil, con muchos ciudadanos que se quedan al margen del mercado laboral, jóvenes y también no tan jóvenes que son parados de larga duración, y esa es mi mayor prioridad y mi mayor atención social, y por lo tanto yo sé que bajar impuestos pues puede ser muy popular, pero yo cuestiono que eso sea fundamental para la recuperación o para propiciar la fase de recuperación, y sí tengo claro que va a tener unos costes que cuando tenemos menos harina para hacer la tarta, pues la tarta va a ser más pequeña. Y hay gente que necesita el trozo de la tarta cada mes, cada año, cada posibilidad, y esa es mi prioridad. Es decir, como ciudadano, ya no doy lecciones a nadie, yo como ciudadano, si conseguimos incluir en el modelo político-económico que tiene nuestro sistema político y social a más ciudadanos, a base de que algunos que estamos con un empleo tenemos que contribuir más, yo no pondría la reducción fiscal como mi prioridad como ciudadano. Bueno, Domingo ya planteaba que su ideal es considerar los impuestos como un agente redistribuidor de la riqueza. Rubén, non sei cal é o teu plantexamento, cal sería a política fiscal axeitada para España, básicamente. Primeiro, a fiscalidade de sempre, que máis ten, máis pague, cousa que non pasa neste país, con todas estas figuras que van aparecendo, ¿no? Empezando, estamos esperando aínda que se toque as sociedades, as SICAF famosas, que siguen tributando 1%, estamos nun país onde as rentas do capital tributan menos que a renta do traballo, somos os traballadores que estamos sostendo a fiscalidade dun país, esa o que di os inspectores de Facenda e os propios técnicos de Facenda, colocar o fraude fiscal deste país na media europea, xa non estamos pedindo que debería de ser o lóxico que o fraude fiscal cero, pero colocándonos na media europea, o Estado tería incluso a posibilidade de non facer absolutamente ningún dos recortes sociais que se fixo na última etapa, ¿no? Eu creo que hai que abordar tamén unha rebaixa do IVA, se de verdad ahora mesmo hai unha nivelación económica en determinados produtos, o sea, non entro nos produtos a cesta básica da compra, ¿no? Eu creo que as familias, se realmente o que queremos é que as familias poidan consumir, temos que empezar a pensar en que produtos hai que rebaixar o IVA e volverlos aos niveles do ano 2011, incluso por debaixo. Sospeito que Carlos vai por outro lado. Cal sería... Sí, xa o enxerguei antes, é dicir, unha baixada xeralizada, tipos únicos de sociedades, en torno a un 12%, un tipo único da renda, sí que é boa idea igualar rendas de traballo de capital, non se iguala en ninguna parte, incluído en Suecia, porque as rendas os impostos sobre as rendas do traballo son tan agresivas que se aplicásemos o mesmo tipo sobre as rendas de capital, o investimento nese país pasaría automáticamente a cero, e isto sábeno tamén os escandinavos. Ten un sistema sinxelo que nos aforre moito diñeiro en inspectores fiscais, que desincentiva a fraude, posto que todo o mundo, decía Amancio Ortega, consideraría xusto pagar un 20% de IRPF si ve que alguén con moito menos gasta un 20%, paga un 20% de IRPF, pero si xa vamos con políticas confiscatorias do 75%, Amancio Ortega legitimamente dirá, claro, o sea, eu que xero riqueza, que xero moitos miles de traballo, moitos miles de postos de traballo, veñime a pola pasta descaradamente 75%, pois pírome de aquí, non? Lóxicamente e con toda razón. E afortunadamente, decir, algunhas empresas é beneficioso para España que en un momento determinado algunhas empresas decidan pagar impostos fora, porque iso permite manter a competitividade, e a competitividade que ao final lles permite crear postos de traballo aquí. E o exemplo paradigmático é Amancio Ortega. Yo te haría una pregunta solo. Si tú no estás pintando una perspectiva de la perspectiva del ingreso, ¿tú qué crees
crees? ¿Que ese planteamiento general que tú haces acabaría permitiendo una mayor recaudación fiscal? ¿O crees que habría que recortar todo el estado del bienestar? ¿O en qué partidas de gasto desaparecerían los millones y millones y cientos y miles de millones de euros que se producirían de menor ingreso fiscal con tu propuesta? A ver, pues, é dicir, é unha combinación de varios elementos, reformas institucionais de aforro, pero iso non chega, é dicir, reformulación institucionais do estado de benestar, por exemplo, a implantación do sistema sueco do cheque sanitario e do cheque escolar, que fai que o Estado dá un cheque ao cidadán e o cidadán escolle hospital ou escolle escola, sí, unha reducción... Eso non soluciona lo que te estoy preguntando. No, lo que te pregunto es... Defendo claramente unha reducción drástica... ¿Y que incrementarían los ingresos? ¿O directamente que tú recortarías todos los gastos? Reduciría os ingresos, pero aumentaría exponencialmente a riqueza da sociedade. ¿Pero cómo? Porque o deixar máis, vamos a ver, a riqueza non é un suma cero donde, este me quita e me quedo con menos. No, a riqueza créase e prodúcese. Pero no dá nada. Un operario da Citroën vive moito mellor que un rei do século XIX. Sí. Decir, un operario de Citroën pode ir de vacacións a Xamaica ou a República Dominicana. O concepto de sanidade pública creo que nese momento ten unha sanidade moito mellor que un rei do século XIX. Un operario de Citroën ten unha alimentación moito máis completa, moito máis variable. E iso gracias á riqueza que creou o capitalismo, a coordinación libre das persoas no mercado. Yo veo que al final no nos cuadra el círculo. Bueno, vamos, son modelos absolutamente diferentes de concebir la economía y el mundo. Un dato más que quería compartir con ustedes antes de escuchar la última palabra de Venancio, que es que Hacienda también se ha comprometido a publicar de forma periódica una lista con los nombres de aquellos que deban más de 1 millón de euros al fisco. Es otra de las cuestiones que también se han anunciado en las últimas horas. Venancio, ¿qué reforma fiscal necesitaríamos? ¿O a ti te parecería la FETEN? Mira, yo creo que hay que preguntarse qué tipo de país queremos. Yo quiero un país donde reinen los trabajadores y los empresarios, con lo cual debo de favorecer fiscalmente a la gente que trabaja y a la gente que crea empresas. Y sé lo que no quiero, y yo no quiero un país de rentistas, como es hasta ahora, con lo cual debo de castigar el capital ocioso, debo de castigar las fincas vacías que impiden que esta Galicia pueda avanzar. Debo de castigar los inmuebles vacíos que no se alquilan y debo de castigar aquellas empresas que no favorecen al desarrollo sostenible de Galicia en el tema medioambiental. Con lo cual puedo crear toda una carga tributaria que haga que el capital ocioso o el capital que destruye esta tierra sea castigado. Eso por un lado. Y después tengo que hacerme una pregunta, que es qué tipo de Estado quiero. Y yo quiero un Estado que tenga mucha sanidad, mejor que la que hay ahora, y que tenga educación mejor que la que tenga ahora, pero también quiero un Estado con menos burocracia, un Estado que me dé más libertad, y eso también es un ahorro para el ciudadano. Es decir, esas son las preguntas que tenemos que hacernos, porque tener más Estado es una cosa, tener más sanidad es otra, y tener más educación son otras, y eso toca debatirlo. Y después, por último, porque me quedé ahí y quisiera decirlo, para no robarte más tiempo, es el tema del fraude. El fraude fiscal en países donde hay empresas más grandes es más fácil de contener. En un país donde no tenemos ni pyme, tenemos microempresa. En un país con microempresa, el coste de inspector es muchas veces mucho más caro que lo que se va a descubrir en la búsqueda de fraudes. Entonces ahí tienes un problema de eficiencia en la búsqueda de fraude. Pero ¿cómo promueves que esas empresas aumenten de tamaño? Bueno, tienes que promover, hombre. Es complicado, es otro debate. ¿Cómo hacer que el señor Sánchez, que es carpintero, se fusione con el señor Suárez? No, pero Carlos dice que baixando los impuestos, pero un problema de fiscalidad, nada más. Es un problema, yo creo que es un problema de crecimiento económico de su tejido. Y que tienes que favorecer ese empresario y tienes que favorecer las fusiones entre empresarios. Lo que está claro es que si un señor factura 200.000 euros, que es una facturación tipo en nuestra tierra, y defrauda 10.000 euros, el inspector eso lo gana en un mes. Con lo cual no le compensa ni bajarse allí ni a mirarlo. Cuando estamos en Alemania o estamos en Francia, es muy diferente, estamos con una pyme que factura 2 millones de euros, no 200.000.
Con lo cual, el tema de fraude no solamente es querer, es también poder. Bueno, apasionante debate que tiene que ver, como decía Venancio, con qué queremos ser de mayor. La política fiscal tiene que ver también con el modelo de país que queremos tener o que nos podemos permitir. Muchísimas gracias, Venancio, por tus palabras y tu sabiduría. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Enseguida vamos a hablar de una empresa, de un banco que llega a un punto muy concreto del camino. De momento, hasta el próximo jueves, hasta este jueves, se llama NCG. Mañana, o el próximo miércoles, por ser más precisos, el FROB saldrá definitivamente del capital de este banco, que empezó siendo 2 cajas, que acabaron fusionadas, en fin, toda esa larga peripecia que nos ha traído hasta aquí. Enseguida hablamos de qué ha pasado hoy en el entorno del NCG y de qué va a pasar en el futuro. Hasta ahora.